Hola, un saludo grande a todas las personas que nos están acompañando en este día. Hoy vamos a hablar un poquito de la metodología de la investigación. Mi trabajo que voy a abordar se llama eh, Digitalización en la práctica docente, un desafío en el rol de educador. En este capítulo de metodología, nosotros vamos a tratar de explicar cada una de las partes y cada uno de los métodos, técnicas, instrumentos que vamos a usar en esta parte de nuestra investigación. Antes que nada, bueno, mi nombre es María Alejandra Sarmiento Bojorquez, soy residente de la ciudad de Campeche, México, y actualmente doy clases en la Escuela Preparatoria Nazario Víctor Montejo Godoy de la Universidad Autónoma de Campeche. Mi experiencia de trabajo ya son 25 años de experiencia. Mis asignaturas que yo imparto son inglés y computación. Bueno, mi investigación en realidad no nada más es saber si los maestros usan las tecnologías, si son digitalizados, si ya han sido capacitados, sino también es importante medir en mi investigación qué tanto las usan para dar clases, qué tanto las usan para el aula, y quiero llegar un poquito más allá haciendo algo también cualitativo por medio de entrevistas en la cual yo quiero que se reflexione el rol del docente, ese rol que no debemos de olvidar nunca, que es el de ser formadores. Entonces, como nunca, pues las tecnologías de información, las TICs, están presentes en nuestra vida cotidiana y atraviesan siempre todas las áreas del ser humano, pero pues más en la educación ahorita. La presión que tenemos los profesores ahorita de capacitarnos, de estar a la vanguardia, porque nuestros alumnos son totalmente ya digitales, pues también es una presión para nosotros, porque no nacimos con esto, sino somos parte de este aprendizaje. Entonces, nuestros alumnos son nativos digitales. Y nosotros tenemos que aprender entonces a capacitarnos y a aprender a enseñar en este rubro digital. Pero no queremos nada más que el profesor se digitalice por hacerlo, solo por hacerlo, sino, y no necesariamente es una competencia de quién es el mejor o cuántos certificados tengo en digitalización, sino aquí lo que yo quiero eh, descubrir si todavía el docente tiene ese rol, ese objetivo que es formar a los estudiantes. Entonces, esta es parte de mi paradigma, que es la primera parte de mi trabajo. El paradigma viene siendo donde nosotros exponemos parte del problema que estamos desarrollando. Y ahorita, pues el paradigma de la educación y de las enseñanzas es eso, el usar las nuevas tecnologías, el adaptarnos, en el ser capaces de poderlas incorporar en nuestra labor docente. Y no basta nada más con transmitirlo, sino que esto también nos ayuda a nosotros a ser mejores formadores. Sin embargo, hay muchos investigadores que dicen que la tecnología no es favorable, que la tecnología es un obstáculo más para que el docente llegue a esa meta de enseñar o de formar. Y tenemos pues aquí en mi trabajo, menciono a Asnar Fernández e Hinojo, que ellos diseñaron una escala Likert donde miden las actitudes respecto a las TICs. Y en esas, las principales razones de estos investigadores es que no se aprovecha
totalmente las TICs en el aula y menos en el aprendizaje del alumnado, ni tampoco en ninguna gestión administrativa. También menciono otros autores como Ortega Fuentes, que abordan el tema de la tecnofobia docente. También existe entonces esa fobia del docente a querer aprender, a querer adaptarse, a querer capacitarse, porque es algo desconocido. Y de ahí surge esta tecnofobia. También podemos ver que entonces no nada más existe algunos de estos problemas, sino que son muchos desafíos los que el docente tiene que ir abordando en esta era actual. El desafío de la tecnología, pero también el desafío de ser buenos formadores. Entonces, mi presente trabajo trata de la digitalización docente y su rol reflexivo. Y en relación al objetivo del estudio, es un poco complejo el objetivo del estudio, porque a primera instancia el contexto es un problema de toda la educación en todos los países, y el desarrollo de las competencias digitales es también ya algo que está en todos lados y en todos los países. El desarrollo de todo este trabajo que quiero presentar se hace en varias áreas, pero no existe una solución, no existe la solución más viable, sino se tiene que ir encontrando técnicas, estrategias para que lo que queremos lograr de formar personas capaces, integrales, y que además estén capacitadas en las cosas digitales, pues es una meta bastante grande. Lo importante es apostarle a un objetivo común, que en realidad pues es usar adecuadamente las herramientas web, las TICs, las cosas digitales en las aulas, y que esto nos ayude al aprendizaje. Y ese aprendizaje no nada más sea técnico, sino también sea un aprendizaje integral. Formar personas, no nada más académicamente, formar personas para la vida. Mis materiales del estudio, aquí tengo parte de lo que es mi universo. Mi universo es la Universidad Autónoma de Campeche, todos los docentes de esta universidad. Mi población y mi muestra: la población son los docentes de nivel medio superior y superior que pertenecen a las facultades y a las escuelas. La muestra la calculamos de acuerdo a poblaciones finitas menores de 800, dando un total de 59 sujetos. Aquí tengo mis instrumentos. Yo manejé 2 instrumentos. Un instrumento es un cuestionario autoadministrable, donde yo quiero medir ese uso de las TICs, qué tanto están usando primero qué tanto dominio se tiene, y después qué tanto se están usando en el aula. Ese cuestionario yo les puedo hablar que consta de 29 preguntas, cuya elaboración fue apoyada siempre por un consenso de expertos en informática, expertos en la materia. El cuestionario se aplicó a diversas escuelas y facultades de la universidad. Esto se llevó a cabo por medio del correo institucional, correo electrónico. En el mismo correo se dieron las instrucciones de llenado y se hizo el cuestionario a través de los formularios de Google para poder llenarlo online. Participaron los 59 profesores de la Universidad Autónoma de Campeche, se recolectaron los cuestionarios, se elaboró con estos los datos recopilados, una base de datos que fue analizada por un programa estadístico, y también con esto se hicieron los gráficos correspondientes. El diseño del instrumento tiene varias variables.
tenemos las variables de entrada, como son los datos socioeconómicos, el género, la edad, el plantel, los grados de estudio. Y después vamos a lo que se llama variables de proceso, que vienen siendo el uso y dominio de la computadora, la frecuencia de una capacitación, el conocimiento de lo que viene siendo unas herramientas web, si conocen las TIC, si las aplican en el aula, etc. Mi instrumento de la entrevista lo elaboré bajo un guión que se elaboró integrando rubros, propósitos y aspectos diferentes para poder abordar diferentes características. El grupo de docentes que estoy estudiando tiene diferentes características, pero consideramos que esta guía puede ser un aporte a cualquier estudio cualitativo, también de reflexión del rol docente, ya que posibilita el acercamiento a esa complejidad de factores que definen el ser formador y relacionarlo con la capacitación docente. Durante las entrevistas y su aplicación varió por rubros y por aspectos. Por ejemplo, el primer rubro yo tengo como diagnóstico y como aquí lo llamé diagnóstico, pero acá lo que busco es el origen de la profesión docente. Mi propósito es la manera en que el profesionista se convierte en docente, y es toda la trayectoria personal, profesional, antes de dedicarse a la docencia, también un poco familiar, profesión y trabajo, y arribo a la docencia, qué significado tiene la docencia, valoración de la docencia, percepción de la docencia como ocupación y su vocación por la docencia. El rubro número 2 de mi guía lo llamé desarrollo profesional. Este propósito es de ubicar las formas en que el docente enfrenta los cambios educativos y cómo se adapta a ellos. Por ejemplo, en los estudios realizados, los cursos tomados, su desarrollo en competencias digitales, los cambios en los programas de estudio, cómo le afectan. El rubro número 3 lo llamé imagen de sí como profesional en la educación. Y el propósito es comprender la forma en que el docente se ve a sí mismo en su práctica diaria. Aquí algunas características que estoy descubriendo son la visión de sí mismo en su desempeño como docente, valorar su rol como formador, valorar su desempeño profesional, formas de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorar su práctica docente, o sea, su capacitación continua, y la necesidad del desarrollo de competencias docentes. Mi rubro número 6 lo llamé desafíos y aspectos subjetivos. Aquí mi objetivo era comprender la forma en que el docente percibe su labor y se enfrenta a los desafíos en el quehacer diario. Por ejemplo, la satisfacción ante la labor docente, cómo lo ven los demás, preocupación en el desempeño del trabajo docente y la manera de enfrentarlos, qué obstáculos tenemos. Y por último, la reflexión de enfrentamiento entre los retos actuales en la docencia. Mi número 4 son las técnicas que estoy usando. Las técnicas, en este caso, describo la encuesta, cómo es la encuesta y cómo nos ayuda la encuesta en las investigaciones. Hago referencia a Cabrera 2010, en la que nos dice que el procedimiento de recolección de información, conocido como la encuesta, constituye una técnica propia y exclusiva de investigaciones sociales y políticas que permiten generar datos cuantitativos. La pregunta de la encuesta, las preguntas que yo hice en la encuesta fueron organizadas también cuidadosamente con un hilo conductor, una lleva a la otra, y la misma está, como había dicho antes, está compuesta por 29 preguntas. Algunas están con la escala de Likert, donde el encuestado indica si está de acuerdo o está de desacuerdo, como nos indica aquí el investigador Matas en 2018. Y también, pues aquí te vuelvo a explicar un poquito
qué se hace con los datos de la encuesta y cómo se elabora una base de datos con ellos y se lleva a cabo pues los gráficos correspondientes. Después también hablo un poquito de la entrevista como técnica y que la entendemos como la interacción que permite generar conocimientos y reflexión en los sujetos que en ella participan, el entrevistador y el entrevistado. Posibilitan que la persona comparta sus perspectivas sobre los temas a tratar para adentrarnos en su visión del mundo, todo lo que les rodea, desde su propio lenguaje, desde su cotidianidad. Siempre debemos de recurrir a la entrevista si nuestro interés es el comprender y escuchar las opiniones de los sujetos. Aunque el orden es delimitado por el investigador, sigue la fórmula de las preguntas, debe siempre seguir y comprender lo que piensan y los aspectos más importantes de sus vidas. En este caso, pues es el rol docente. Ahora, de aquí voy a mi rubro número 5, lo titulé Métodos. Y en los métodos describo cómo se implementó la metodología que seguí. En realidad fue en 2 fases. Primero se aplicaron primero se aplicaron las encuestas. Las encuestas las hice a través del correo electrónico, pero se hizo una selección. Primero se sacó la muestra y después se presentó a las autoridades universitarias la carta donde se solicita el permiso para que los maestros puedan cooperar y participar en la encuesta. Tanto en las encuestas como en las entrevistas. Aquí en esta carta pues se expuso el objetivo del proyecto de investigación. Una vez que se obtuvo el permiso, procedimos a solicitar una consulta a la base de datos docentes que es institucional, que nos las otorgó el Departamento de Recursos Humanos. Y de aquí se realizó el envío del correo al azar, aleatoriamente, siguiendo un número de docentes de acuerdo a una forma aleatoria, escogiendo cada 5 docentes un candidato en esa base de datos. Bueno, también ya mencioné, después se hizo el formulario por medio de formularios de Google, se anexaron a los correos electrónicos y después se interpretan los resultados. La segunda fase, que fue la entrevista de estos maestros que lograron responder la encuesta. Cada 5 entrevistas recibidas, entonces seleccionamos un candidato para entrevistas. Estas entrevistas, de acuerdo a la guía que habíamos hecho, se programaron las entrevistas. Se empezó la localización de los maestros de acuerdo a sus facultades y escuelas y se concertó una cita para aplicarlas en sus lugares de trabajo en horas laborales. El procedimiento fue el siguiente. Por día se realizó una entrevista, ya que los docentes pues están frente al grupo y casi no tienen tiempo. Como programamos en horarios laborales. Pero bueno, cada entrevista tenía un segmento. En cada segmento, terminando un segmento, se hizo una pausa. Los segmentos fueron la bienvenida, la explicación de la entrevista y se hizo un consentimiento firmado donde el docente nos da autorización para llevar a cabo la entrevista. Otorgamos 15 minutos por cada rubro y 20 minutos para desarrollar el resto de las entrevistas. Ya por último llegó a la conclusión de este trabajo, en la cual
pues lo que aprendí en este trabajo es la combinación de dos técnicas, primero una cuantitativa, otra cualitativa. El realizar un cuestionario siempre ha sido una tarea ardua porque tienes que estar pendientísimo de lo que son las variables, del contexto que quieres abordar, de la forma como quieres interpretar después los datos, porque no nada más es tener las respuestas y los datos por tener, sino después qué vas a hacer con esos datos y cómo los vas a analizar. Por lo tanto, las variables siempre tienen que estar muy bien pensadas. Y bueno, por este caso, pues con los resultados, las gráficas, nosotros siempre logramos tener una cuestión cuantitativa. En mi caso, me atreví a combinar también una técnica cuantitativa con una técnica cualitativa, como son las entrevistas. Y también aquí, pues, es importante tener en cuenta que para realizar una entrevista, pues también tenemos que analizar muchos rubros. Yo en mi caso, al hacer mi guía, pues me sirvió muchísimo de qué es lo que quería y cómo lo quería tener organizado. Cada docente que entrevistamos fue una experiencia diferente, porque no nada más nos están dando datos, sino nos están compartiendo un poco de sus experiencias, un poco de su vida. Esto es muy enriquecedor, sobre todo en este aspecto donde yo quiero analizar qué tanto estamos olvidando nuestro papel como formadores. La entrevista es una súper buenísima técnica para lograr esta parte de reflexión, esta parte de cualitativa, de la investigación cualitativa, donde podemos nosotros descubrir por medio de los sujetos la combinación de experiencias, la combinación y las diferentes características y opiniones diferentes. En mi caso es primera vez que yo combino estas dos técnicas y gracias a este trabajo he aprendido mucho, sobre todo de la parte cualitativa. Yo estoy muy acostumbrada a hacer la parte cuantitativa y esta parte cualitativa me ha dejado un buen sabor de boca y he aprendido mucho a valorar la parte narrativa y esta parte de la investigación cualitativa. Pues por mi parte es todo, le doy las gracias al profesor guía y a todos mis compañeros que siempre han sido pues un pilar en todo esta hazaña de lo que viene siendo nuestro curso de doctorado. Gracias.